Y le vamos a dar la bienvenida a Marianela Escoco, que estamos con su libro acá y que yo lo pongo para un lado y lo pongo para el otro. Espera, porque hay cámara. No. Ahí está. Marianela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Somos como un montón. Magdalena, Diego, Santi, Martín, que está ahí, se sumó a la mesa ahora. Primero, felicitaciones. Editar un libro en la Argentina, editar un libro en Rosario, es todo un tema. Tamaño libro, estamos hablando de 370 páginas. Una historia en movimiento de la lucha por los derechos humanos en Rosario 1968-1985. Contanos cómo llegaste a esta publicación. Bueno, lo primero que hay que decir es que es resultado de mi tesis doctoral, que defendí hace unos años, por eso es tan grande e incluso tuvimos que resumirlo para la publicación. Pero bueno, más allá de eso, digamos, en realidad una llega a este tema, para decirlo de alguna manera, a través de la militancia, porque hace muchos años ya yo comencé a acompañar a las madres de Plaza 25 de Mayo, rondando con ellas todos los jueves, luego acompañando lo que fue el proceso del inicio de los primeros juicios por delitos de lesa humanidad en Rosario y a través de todo este proceso. También tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, así que digo, más allá de lo académico, de mi profesión, yo soy historiadora, este libro tiene mucho que ver con mi militancia, con mi vida personal y con los diferentes espacios en los que he participado a lo largo de varios años ya. Marianela, hemos estado hablando antes, lo hicimos con Oscar Bertone, la poca referencia que hay, o el poco registro que tenemos en la ciudad de Rosario, en cuestiones históricas, o sea, lo podemos medir desde cualquier ámbito, y esto la verdad que nos da por lo menos un faro, ¿no? O un libro de búsqueda, un libro de consulta. ¿Te resultó difícil realizar esta investigación? ¿Encontraste simple acceso? Sí, me resultó muy difícil, es muy difícil encontrar documentación, sobre todo en los primeros años de la dictadura. Hay bastante más, digamos, después de Malvinas, donde de alguna manera se da una explosión del movimiento de derechos humanos y comienzan a aparecer sus actividades en la prensa, pero en los años anteriores no. Yo siempre digo que el primer comunicado que le saca la prensa rosarina es en 1980, y es en La Tribuna, que era un diario de menor tirada que La Capital recién lo hace después de Malvinas, ¿no? Entonces fue muy difícil reconstruir esos primeros años de la dictadura. Sin embargo, bueno, a través de entrevistas, sobre todo, de testimonios de las personas que participaron de esas luchas, pero también pude acceder a un archivo que se encuentra en Santa Fe, que tiene los partes policiales de la policía de Rosario, que allí ellos registraban exhaustivamente todo el seguimiento que le hacían a los organismos de derechos humanos, desde el primer año de la dictadura. Entonces es bien interesante porque allí pude registrar marchas, concentraciones solicitadas, y todas ellas iban acompañadas de los nombres propios de las personas que participaban en estas actividades. Así que gracias a ese archivo pude reconstruir esos primeros años, que siempre digo, como decía antes, no están registrados en la prensa. Esto estás hablando de archivos de la policía de la provincia de Santa Fe, cual AFI, ¿no? Exactamente, en realidad son documentos de la policía, pero están ubicados en un archivo que era una dirección de informaciones del gobierno, era un archivo gubernamental, del Ejecutivo, pero que recibía estos archivos de la policía, que en realidad todo el conjunto ese de archivos policiales no los encontramos, sino solamente aquellos que están en este archivo que te comento, pero que es bien interesante porque es una reconstrucción muy exhaustiva de todo lo que era el servicio de informaciones de la policía, que fue conocido como centro clandestino de detención. Allí fueron llevadas más de 2.000 personas secuestradas clandestinamente, pero además hacía este trabajo, ¿no?, de seguimiento, persecución de todas las actividades sociales, civiles de ese momento, y también de los organismos de derechos humanos de la ciudad. Marianela, bueno, creo que en toda la investigación habrás encontrado, ¿no?, la connivencia de grandes empresarios, dueños de medios, que le han cedido espacios, ¿no?, físicos para hacer centros clandestinos. Hemos tenido en Rosario un par, ¿no?, de público conocimiento, sabemos quiénes son los dueños de este tipo de cosas. ¿Con qué te encontraste que pensaste que no, o sea, cuando iniciaste tu investigación, estamos hablando de la tesis doctoral, que no tenías ni pensado que iba a aparecer esa información? ¿Algo que te haya llamado poderosamente la atención?
Sí, en realidad tiene que ver con los años anteriores a la última dictadura militar, porque como te digo, no encontraba nada en la prensa en esos años, y cuando voy un poco para atrás, en los años de la dictadura Onganía, incluso el gobierno peronista, empiezo a ver que sí aparecía mucho en la prensa. Y eso para mí fue una sorpresa, porque si vos te pones a leer los diarios del año 75, por ejemplo, y con respecto a la complicidad civil está el caso de Villa Constitución, que entre otras cosas, la planta de Acindar le prestó un espacio directamente a las fuerzas represivas para que detuvieran allí, secuestraran y torturaran a los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Eso que, bueno, es relativamente conocido, pero que es sistemático cómo aparece en la prensa todo este conflicto, incluso los asesinatos que ya empezaban a ver, que fueron muchos ese año, y también algunas desapariciones, aunque todavía eran aisladas. Es llamativo, como te digo, ver toda esa información en la prensa y cómo a partir de marzo del 76, incluso unos meses antes, ya desaparece, donde se nota claramente la censura, y en todo caso lo que hay esporádicamente tiene que ver con algún comunicado que emitía el propio segundo cuerpo de ejército, donde informaba sobre, entre comillas, enfrentamientos, ¿no? Que eran esto que hemos conocido como enfrentamientos fraguados, donde compañeros y compañeras eran sacados de sus lugares clandestinos de detención, asesinados a sangre fría y luego presentados como si hubieran muerto en un enfrentamiento, ¿no? Eso en la prensa es muy llamativo, cómo desaparece totalmente la militancia política y social, las organizaciones, y ya solo aparecen los comunicados oficiales del ejército o de la policía. Marianela, contanos dónde podemos encontrar el libro, más allá que vamos a regalar uno nosotros, pero es un libro, por lo que pude ver, interesantísimo. Y está, aparte tiene todos los logos de varias universidades. Sí. Contanos dónde lo podemos encontrar en Rosario. Sí, exactamente. Lo positivo de este libro y de esta colección en realidad, que es una colección que organizan varias universidades, como decías vos, es que está para descargar en PDF totalmente gratuito. Ah, mira qué bueno. Eso me parece que es interesante porque ahora mismo cualquiera puede descargarlo en la página de ediciones de la Universidad de General Sarmiento, es decir, ediciones UNGS. Allí mismo ponen una historia en movimiento o lo buscan en el Google, también lo van a encontrar, y se puede descargar gratuito automáticamente. Por este motivo, precisamente porque es un libro que está pensado para lo digital, se hicieron pocas copias, así que ustedes tienen el privilegio de tener una de las pocas que quedan. La quiero yo. Vamos a hacer de todas formas una reimpresión. La editorial ya me informó que vamos a hacer una reimpresión, pero me quedan muy poquitas copias para vender, así que por ahora les recomiendo que lo descarguen gratuitamente de la página de la Universidad de General Sarmiento. Marianela, ¿estás trabajando en tu próximo libro? Sigo trabajando siempre, de hecho, a raíz de la publicación de este libro, muchos y muchas compañeros y compañeras me llamaron, me quisieron aportar nuevos datos, nuevas entrevistas, nuevos documentos, así que seguramente pronto vamos a extender esta periodización, que el libro termina en el 85. Llegamos, digamos, al mejor momento, para decirlo de alguna manera, porque había sido el juicio de las juntas, se abrían las causas para juzgar a todos los responsables del terrorismo de Estado en el resto del país, y el movimiento de derechos humanos había crecido exponencialmente, pero lamentablemente, como conocemos, después vienen las leyes de obediencia de vida, punto final, y los indultos, los años de impunidad de los 90, así que bueno, quisiera continuar, ¿no?, con esa historia, y como siempre con lo que sucedió acá en Rosario a partir de esos años de impunidad. Te agradecemos muchísimo el contacto, Marianela, y ya nos quedamos para una próxima entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Marianela Escoco, doctora en Historia, una historia en movimiento, las luchas por los derechos humanos en Rosario, pertenece a entre los libros de la buena memoria, donde la gran mayoría, todos, son dos investigadores del CONICET. La verdad que los títulos son para recorrerlos, y te vamos a regalar... Ay, pues yo no lo quiero regalar. Compartí. Te vamos a regalar un libro, 153... 99.330 o 155 94 1055. Les aporto que son 27 libros, los de la buena memoria, y el que tenemos acá es el número 21. O sea, ya hay 6 libros más
y los 27 se pueden descargar gratuitamente. Todos se pueden descargar, Sí. qué bueno. Así es. Qué bueno, entonces entras en Ediciones UNGS, que es la Universidad Nacional de General Sarmiento, y allí vas a tener toda la colección. Son un montón de páginas. Mira, acá tenemos un escritor en la mesa, 370 páginas, ¿eh?